¿Qué tal, mis amados hermanos? Extrañamos estar juntos. Pero si Dios quiere, Pronto lo estaremos. No lo olvides. Que las transmisiones en vivo son para que estemos conectados. A la misma hora. Todos como familia. Las grabaciones son para que las compartas. Y seamos de bendición Hasta lo último de la tierra. Recuerda que estamos en YouTube y Facebook. Recuerda, Somos Iglesia Bautista La Nueva de Ensenada. No lo olvides. Conéctate los domingos en vivo. Online Kids a las 9 de la mañana. Escuela Dominical 10 de la mañana. predicación 11 AM. Los miércoles a las 7 p.m. De parte del equipo multimedia. Gracias. 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 Y que el Señor les bendiga. Gracias. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar nuevamente delante de ustedes en esta hermosa mañana. Y vamos a ponernos en las manos de Dios para poder comenzar con este culto. Y hermanos, en verdad, gracias por estar delante de nosotros, delante del Señor, y sigamos en ese mismo espíritu de hermandad, como familia reunidos, escuchando la palabra de Dios y adorando su santo y bendito nombre. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre Santo, porque nuevamente podemos reunirnos como familia y, Padre mío, rogamos en el nombre de Jesús que usted siga, Padre Santo, alimentando a su pueblo, que usted siga exhortándonos, Padre Santo, de tal manera que podamos recibir su palabra, Padre Santo, y ante todo, que podamos vivirla, Señor, y transmitirla a aquellos que aún no le conocen. Señor, sea glorificado por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. En estos momentos quiero dar algunos anuncios y en primer lugar con respecto a la salud de nuestra hermana Leti Muñoz. Ella se encuentra en Estados Unidos, allá en San Diego. Le hicieron nuevamente la prueba de COVID tanto a ella como a Jorge Arturo. Nuestro hermano Tónico se encuentra ahí con ellos porque ya aquí en el Seguro Social estaban haciendo un poquito tardado el proceso, no es una cosa fácil, pero nuestro hermano quiso que ellos estuvieran mejor en San Diego y aprovechar lo que era el seguro médico, y por lo tanto ellos se trasladaron, están bien, están estables, y primero Dios sabemos que van a salir adelante, porque la Escritura dice que a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Entonces, no dejemos de orar por ellos, al igual que por nuestro hermano Aldo, que también es COVID positivo, pero él ya está mejorando, bendito Dios, se encuentra en casa, aislado también, y el Señor tiene cuidado de ellos, pero no dejemos de orar para que todo aquel que esté enfermo de este virus, el Señor les pueda sanar, y que en esta oportunidad que les está brindando, ellos se puedan acercar más a Dios, ya que esta enfermedad es para glorificar su santo y bendito nombre. Asimismo, mis amados hermanos, nuestro hermano pastor pronto estará aquí entre nosotros. Tengo entendido que el día de mañana, día 15, debe de estar ya de vuelta, y mientras tanto, no dejemos de orar para que él pueda tener un trayecto, un viaje a gusto, sin complicaciones, igual que nuestra hermana Esther, y que pronto pueda estar nuevamente acompañándonos aquí en vivo en las transmisiones, compartiendo la palabra del Señor. También, mis amados hermanos,
Por parte de asuntos religiosos, protección civil, nos mencionan que continuamos con el semáforo en rojo. Esto significa que aún no podemos tener nuestras actividades de la manera que acostumbrábamos. Debemos de permanecer en la cuarentena hasta que este semáforo vaya cambiando paulatinamente de color, y se estima que aproximadamente a fin de mes, en este caso entrando julio, el semáforo cambie a color anaranjado. ¿Qué significa esto? Significa que las puertas del templo nuevamente se van a poder abrir. Sin embargo, solamente el 30% de la congregación es la que va a poder asistir a esos cultos. ¿Qué significa? Que si somos 100 miembros, solamente 30 personas son las que van a poder asistir al culto. De esa manera es como lo van a manejar. Una vez que cambie el semáforo amarillo, será el 50% de personas que van a poder asistir hasta que lleguemos al semáforo verde y podamos estar juntos nuevamente toda la congregación. Por lo tanto, hermanos, sigamos orando, sigamos alabando al Señor, sigamos teniendo nuestros devocionales en casa para que de esa manera nuestro Dios sea glorificado. Muy bien, mis amados hermanos, veo que Tito está llegando aquí entre nosotros. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, hermano Iván, ¿cómo está? Qué gusto que me permita dar un anuncio. Qué bien. ¿Qué haciendo por aquí? A ver, cuéntame, ¿qué anuncio tienes? Quiero invitar a todos los hermanos que nos están viendo que por favor le pongan la transmisión de niños a sus hijos, a sus nietos, a los vecinos, a los que ustedes quieran, pero que la vean. Están muy interesantes las clases. Claro que sí, están muy interesantes las clases. De hecho, el día de hoy se estuvo cubriendo el tema de la Biblia y la verdad, muy bien explicado por nuestra hermana Vanessa. Así que si no la han visto, mis amados hermanos, pónganla, les va a edificar, les va a ayudar también. Muchos se van a divertir también. Y por cierto, Tito, ¿no deberías de estar en casa? Sí, hermano Iván, pero me escapé porque el abuelo me anda correteando. Resulta que en la mañana le pregunté que si conocía a Matusalén y se enojó. Entonces yo corrí y ahorita que te veo pues dije, aprovecho a dar el anuncio. Vaya que corriste muy lejos porque viniste a dar aquí a las instalaciones de la iglesia, ¿verdad? Y me da mucho gusto que estés aquí y estoy seguro que mis amados hermanos van a sintonizar la clase y se van a edificar. Y cuidado con el hermano Macario, así que espero que pronto encuentren su Biblia para que se le olvide que te está correteando por aquello de Matusalén. Gracias, Tito. Gracias, hermano Iván, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Pónganle a los niños la clase. Adiós, hermano. Adiós, Tito. ¿Ya escucharon, mis amados hermanos? La clase de los niños es de bendición, muy edificante, y véanla con sus hijos. Estoy seguro que les va a agradar. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el Salmo 130. Vamos a tener nuestra lectura en él y vamos a, iba a decir, hacerlo juntos, pero a lo mejor no alcanzamos a hacerlo juntitos por cuestión de los 5 segundos de retraso que tenemos en la transmisión, pero tome su Biblia y acompáñeme a hacer esta lectura en el nombre del Señor. Es el Salmo 130. Salmo 130, el cual dice de la siguiente manera: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana,
más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén y amén. Nuestro Dios es el que tiene la capacidad para perdonar pecados. Es el único que nos libra de ese problema que nosotros tenemos por naturaleza. Y vamos ahora a alabar a nuestro Señor. Vamos a entonar un canto en lo que viene siendo en la introducción, ahí en descripción del video. Menciona que es el canto Cuando pienso en tu santidad. Es un canto muy hermoso y espero que canten, mis amados hermanos, canten con todo el corazón a nuestro Señor, ya que nosotros, uno de los propósitos por los que fuimos llamados, por los que fuimos creados, es darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Adorémosle de todo corazón. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, cuando tu corazón puedo alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para cuando pienso en tu majestad y te veo en tu santidad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Habitamos para adorar a nuestro Dios, y qué mejor manera que hacerlo con toda la alegría, con todo el corazón, y hacerlo ante todo con toda nuestra vida en todo momento. Por eso alabamos a nuestro Dios.
Vamos a entrar en la palabra del Señor en estos momentos y recordando un poquito lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. Hemos estado conociendo al Espíritu Santo, conociendo su actividad, conociendo cómo podemos alcanzar la llenura, y observamos que existe una labor muy intensa por parte de Dios en el mundo. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que comprende la llenura del Espíritu. Mencionamos que es importante negarnos a nosotros mismos, ya que si no lo hacemos, podemos contristar al Espíritu Santo o bien resistirlo al grado que pudiéramos estarlo apagando. O sea, nuestras actitudes personales y el área de servicio son las que vamos a afectar en nuestra vida. Y el día de hoy, mis amados hermanos, quiero que prestemos una atención especial a una labor en conjunto que hace la divinidad, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y dicha obra es una de las más incomprendidas en el mundo del cristianismo. Estamos hablando de la santificación. Cuando nosotros hablamos de la santificación, primero tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué debo ser santo? Vaya, dice la diapositiva, ¿por qué santo debo ser santo? Bueno, algo ocurrió por ahí. ¿Por qué debo de ser santo? Muy bien, cuando usted escucha el término santo o santidad, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Posiblemente algunos hermanos, hermanas, escuchan de que algunas personas han llegado a este grado o estatus, y este grado solamente le puede pertenecer a aquellos grandes hombres de Dios, como los apóstoles, por ejemplo, o bien algunas personas tienen la tendencia a mirar en la actualidad a ciertas personas que consideran que son santos, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, o bien piensan en el Papa y piensan que ellos solamente son las personas que alcanzan ese grado en vida como santos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nosotros somos confirmados de quiénes realmente son los santos. ¿Qué significa ser santificado? Y cómo es que esta es una obra de la divinidad. Vamos a ponernos en las manos de Dios para entrar en materia. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos por su palabra que en estos momentos estamos compartiendo. Señor, abra nuestro entendimiento y permita, Padre Santo, que nos demos cuenta que nosotros somos los santos de Dios. Padre Santo, haga su obra en cada uno de mis amados hermanos y permita que su palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto necesario de transformar vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que observar cuando hablamos de la palabra santificación, santidad o ser santo, tenemos que irnos directamente a Dios. Dios es santo. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, nosotros debemos de darnos cuenta que esta santidad es uno de los atributos divinos, es decir, que constituye la esencia de la naturaleza de Dios. Este atributo es conocido por su significado. Dios es santo. Esto significa que Dios es apartado. Eso es lo que significa. ¿Y de qué está apartado Dios? Dios está apartado de toda fuente de mal, de toda corrupción. Dios es libre de eso. Y la palabra de Dios nos da por sentado que Dios es santo.
en todo el Antiguo Testamento se da a conocer gracias a este atributo. En el libro de Isaías encontramos que Dios es llamado 3 veces santo. Imagínense, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. De esa manera se expresa. ¿Qué tan importante es este tema de la santidad? Es muy importante. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la santidad es una perfección moral de Dios, de la cual se menciona 345 veces. Y en el Nuevo Testamento se menciona otras 236 veces. Imagínense, es un tema de suma importancia. ¿Por qué? Porque la manifestación de la santidad de Dios es algo que va a marcar la diferencia con todo lo que hoy existe. Dios mismo, en su carácter santo, busca que su pueblo también sea santo. Tenemos aquí a Isaías 6:3, lo que mencionaba hace ratito, menciona santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Pedro 1:16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vaya, ser santos porque Dios es santo. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy presente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a una relación con Él. Sin embargo, cuando Él nos dice que seamos santos porque Él es santo, esta relación, la verdad es que nos mete en graves aprietos como seres humanos. Puesto que nuestra naturaleza heredada no comprende el atributo de la santidad. Tampoco es algo que como personas comunes podamos desarrollar. Entonces, si nosotros no podemos desarrollar algo para ser santos, si nosotros no podemos hacer nada para poder alcanzar un grado de santidad, debe de ocurrir algo para que nosotros también podamos ser santos, porque Dios dice, sean santos como yo soy santo. Es ahí donde Dios actúa en nosotros, de tal manera que el atributo de la santidad de Dios es un atributo comunicable o transferible. Aunque no nos llega con la misma perfección de Dios, sí podemos llegar a manifestarlo. En la época medieval, se creía que uno podía alcanzar un grado alto de espiritualidad o de santidad. ¿Y cómo pensaban ellos que esto se lograba? Bueno, ellos pensaban que apartándose del mundo podían lograrlo. Las personas tenían que irse a un lugar remoto, allá muy apartado de todos los demás, y ellos se iban a aplicar a la práctica del ayuno y de la oración. Esta práctica se conoce como el monasticismo. De ahí surgen los monjes. Estaban por allá lejos, muy lejos, privados completamente de toda vida, vamos a decir, secular. Pero vuelvo a hacer hincapié, no hay ninguna práctica humana que sea capaz de alcanzar la santidad. Es decir, no hay ninguna obra o ritual que tú puedas hacer, e inclusive algún milagro que usted pueda hacer que te constituya en un santo delante de Dios. Y esto nos trae a la siguiente pregunta, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser santos? Muy bien, por la gracia de Dios es la única manera en la que uno puede llegar a ser santo.
En primer lugar, tenemos que reconocer que la iglesia del Señor está compuesta por personas que la Biblia llama santos. Observen, la Biblia llama santos a todo aquel que pertenece a la iglesia. Tú eres un santo, mi amado hermano, mi hermana. Vamos a ver cómo es que la Biblia lo declara. Romanos 1:7 se expresa de la siguiente manera: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observen, los que están en Roma, amados de Dios, son llamados a ser santos. Sin embargo, la Biblia no lo deja en un solo versículo. Primera a los Corintios 1:2 dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observen, en Corinto, la iglesia de Dios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Observen, es la palabra del Señor. Asimismo lo encontramos en Filipenses 1:1, Colosenses 1:2 y en Primera de Pedro 2, versículo 9. De esa manera se expresa la palabra del Señor. Como mencionaba hace unos momentos, de cómo las personas tendemos a idealizar siempre a las personas. Es un error que nosotros cometemos. ¿Por qué idealizamos? Porque nosotros queremos ver, queremos observar a alguien que cumpla con las características, y generalmente ponemos nuestros ojos dentro de la iglesia sobre nuestro hermano pastor, algún misionero o algún hermano con buen testimonio, y consideramos que ellos son los santos dentro de la iglesia del Señor. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, nosotros llegamos a pensar que solamente unas pocas personas son las que alcanzan este grado de santidad. Pero para los cristianos comunes como nosotros, pensamos que la santidad es un atributo que puede estar muy lejano de nosotros, puesto que aún nos consideramos como pecadores. Bueno, hermanos, este tipo de pensamiento está muy alejado de la realidad. Si bien seguimos siendo pecadores según la carne, Dios mismo nos ha apartado con un propósito definido. Vean de dónde viene la santidad o la santificación. Dios nos aparta con un propósito. Pero Dios y el hombre tienen un problema activo. ¿Qué es ese problema activo? Bueno, la palabra nos dictamina de que como el hombre es pecador, no puede estar cerca de Dios. El hombre, de hecho, está separado de Dios. Hay una gran separación por cuanto Dios es santo y el hombre es pecador. Romanos 3:23 lo indica: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Sin embargo, el gran amor de Dios se manifestó al buscar la reconciliación con el hombre. Y la única manera que el ser humano podía tener nuevamente comunión con Dios es por medio de Jesucristo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda a los Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Observen,
Dios toma la iniciativa, Dios toma ese paso a sabiendas de que ni usted ni yo podríamos alcanzar el grado de santidad por nuestros propios medios. Es entonces por medio de Jesús que nosotros podemos ser santificados. Por medio de Cristo y nada más que por medio de Dios es como nosotros somos santificados. Es pues Cristo Jesús el que nos santifica a cada uno de nosotros para que podamos tener esa comunión con Dios. Vamos a Hebreos capítulo 2, versos 11 y capítulo 13, versos 12, y nos vamos a dar cuenta cómo es que Cristo restaura esa relación con el Padre. Y lo hace por medio de su sacrificio. Recordando lo que mencioné hace un momentito de 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si se dan cuenta, Jesucristo nos está restaurando a Dios. Él, por medio de la santificación, nos aparta. Jesús es el único Hijo de Dios, pero por medio de la adopción, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice que hace Jesús? Él no se avergüenza, Él nos llama hermanos, nos presenta delante de Dios como sus hermanos, restaurando esa comunión con Dios. Pero ¿cómo restaura Él dicha comunión? Dice el capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa esto? Esto significa que para que usted y para que yo podamos ser santificados por nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue ese algo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Él tuvo que cargar los pecados, tanto suyos como los míos, pasados, presentes y futuros. Él los cargó en la cruz del Calvario. Según la ley de Moisés, se menciona que cuando una persona era sorprendida en pecado, tenía que ser sacado fuera del campamento. Y una vez que es sacado fuera del campamento, esta persona se le imponían las manos por medio de los testigos. Estas personas estaban testificando en contra de el que iba a ser sentenciado. Y la pena era capital. Ellos perdían la vida en ese instante cuando quebrantaban la ley de Dios. Jesucristo, aunque Él no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo tuvo que salir de Jerusalén. ¿A dónde fue? Aquel lugar llamado de la calavera, el Gólgota, y ahí fue crucificado por cada uno de nosotros, dando su vida por usted, por mí. Esto significa, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo dio su vida en sacrificio por nosotros para que pudiéramos ser santificados. En Hebreos 10:10 y verso 14 nos dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué significa esto de una vez y para siempre? Significa que no hay más sacrificios. Los sacrificios que se hacían de animalitos en el templo de Israel, en el templo del Señor, mediante el sistema mosaico, se tenían que hacer todos los días, porque estos nada más cubrían los pecados, no quitaban los pecados. Pero la ofrenda de Jesucristo quita los pecados. Por eso es un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. Verso 14.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observen qué maravilloso es el Señor. Nos ha hecho perfectos. Y recuerden, la perfección no es esa perfección que tú crees que es perfección. No, la perfección viene por medio de la santificación que Jesucristo ha hecho. Dice en Mateo capítulo 5, el último versículo, que debemos de ser perfectos como Dios es perfecto. Nuevamente, aplicados con el verso 14, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo fue tan maravilloso que no nada más pensó en sus discípulos que lo iban siguiendo en ese momento. Jesucristo intercede por sus discípulos y Él intercedió por sus contemporáneos, por los que iban a seguir y todavía por aquellos que habrían de venir. Es decir, Él intercedió también por nosotros. Esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versos 17 al 19. Y de esa manera nos podemos dar cuenta que el Señor está pidiendo por los discípulos de todas las edades antes de ser entregado a la guardia del sumo sacerdote para ser crucificado. Juan 17, versos 17 al 19 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recordamos, ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Escuchaste hace ratito lo que mencionaba nuestro hermano César, la cita de John MacArthur, donde dice: procura que cuando venga la tentación, cuando venga Satanás, que él tenga que escalar por mucha escritura para poder llegar a ti. Imagínense, con Jesucristo le bastaron 3 citas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas citas tienes que decirle a Satanás para que tú no sucumbas ante la tentación? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Observen lo que la palabra está diciendo. Jesucristo se santifica a Él mismo. ¿Qué significa esto? Él se aparta. Él se apartó con un propósito. ¿Cómo se apartó nuestro Señor Jesucristo? Nuevamente, el que no conoció pecado fue el que tuvo que cargar con todos los pecados del mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y que yo pudiéramos ser santificados en la verdad. Noten la magnitud de la intercesión, de la oración de Cristo por nosotros. Él quiere que nosotros seamos santos. Pero Cristo no es el único que santifica, puesto que el Espíritu Santo también tiene su participación en este hecho. El Espíritu Santo nos santifica. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 11, y también vamos a observar en Romanos 15, 16, que el Espíritu Santo también participa en la obra de la santificación. Dice el versículo: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observen lo que dice la Escritura. Ya han sido lavados. ¿Qué significa esto de ser lavados? Significa que tus pecados han sido perdonados, has sido purificado. Toda aquella inmundicia que corresponde a la naturaleza vieja, a la naturaleza carnal, misma que dice allá en 2 Corintios capítulo 5, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Dice, ya han sido lavados, ya han sido apartados, santificados. Observen lo que está pasando en este procedimiento.
ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Una vez que nosotros somos apartados, indica que todos nuestros pecados han sido borrados. Cuando fueron lavados, son borrados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Pero ¿cómo pueden ser borrados estos pecados? ¿Cómo podemos nosotros ser justificados? La justicia de Dios fue hecha en Jesús. Es lo que mencionamos allá en 2 Corintios capítulo 5, el último versículo, así lo declara la Escritura. Jehová cargó los pecados en él, ¿sí? Hizo justicia de Dios en él. La ira de Dios reposó sobre Jesús en el madero. ¿Cómo nosotros fuimos justificados? Sencillo, nuestro pecado que había sido imputado por parte de Adán, ahora es imputado a Jesucristo. Y de esa manera nuestros pecados pasaron a Él. Somos nosotros justificados en el nombre de Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, quien es el que nos ha estado hablando, redarguyendo nuestro corazón, es la manera en la que nosotros, una vez que creemos en Jesús, una vez que creemos en el Evangelio y confesamos nuestros delitos y pecados con arrepentimiento, entonces es ahí cuando nosotros somos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Esto es asombroso, es muy maravilloso lo que Dios hace en tu vida, lo que hace en mi vida. El versículo 16 de Romanos nos dice lo siguiente, capítulo 15. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Él habla con su autoridad como apóstol, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Observen cómo el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo se está moviendo de tal manera que cuando Él obra, Él te conduce a Jesús. Y una vez que te convence de pecado, te conduce al arrepentimiento, Él te santifica, es decir, te aparta para Jesús. Y es ahí donde inicia otro ciclo, en donde Dios empieza a trabajar en ti para completar su obra. Todavía no termina con nosotros, mis amados hermanos. Él continúa trabajando. Esto es a lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. Santificación definitiva y santificación progresiva. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué me traes estos términos raros, mi estimado hermano? Bueno, vamos a ver qué es eso de santificación definitiva. Vamos a regresar a 1 Corintios 6:11. Y eso eran algunos más. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de una santificación definitiva, tenemos la palabra que se utiliza aquí, santificados. Santificados. ¿Y qué significa este santificados en esta ocasión? La palabra griega es hagiazo. Y esta conceptualiza el cambio que viene a la persona cuando viene a Cristo por primera vez. O sea, cuando tú crees en Cristo, hay un cambio. Y ese cambio pasas de condenación, pasas de ser un esclavo del pecado, ya lo hemos dicho, a la libertad que hay en Cristo. Pasas a ser apartado para Dios. Eso es la santificación definitiva, que una vez que tú crees, ya eres santo. Eso es lo que se menciona con este término. ¿Por qué eres santo? Porque ya fuiste apartado para Dios. Eres separado del mundo y te consagra para Él. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que hagas o lo que dejes de hacer desde ese momento de haber creído en Jesús, lo haces bajo el estatus de santidad. Y es ahí donde tú vas a escoger si vas a seguir viviendo, realizando las buenas obras que Dios preparó de antemano, o bien
si vas a hacer tu voluntad y vas a vivir tu vida en Cristo, contristando o apagando al Espíritu Santo. Vaya, esto está un poquito confuso tal vez. ¿Cómo puedo tener una santificación definitiva si todavía estoy luchando con la carne, todavía estoy batallando con algunos pecados que no logro desprenderme? Bien, aquí es donde entra la santificación en cuanto al otro sentido que hablamos, esa santificación progresiva. Nosotros somos seres imperfectos. Dios nos santifica día tras día. Eso es lo que Él hace. Por eso se llama santificación progresiva. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3a, dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vean, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿sabe? Aquí está, clarito. No tengo que añadir más. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Continúa el versículo y empieza a decir qué tipo de cosas son las que se tienen que apartar. En este caso del versículo 3, 1 Tesalonicenses 4, dice que hay que apartarse de fornicación. De eso hay que apartarse. Y hay que apartarse de muchas otras cosas más. La voluntad de Dios es que te apartes de todo lo malo. Dicha santificación consiste en el crecimiento en santidad. Eso es lo que consiste. O sea, la separación del mundo de una manera gradual. Esto tenemos que ser muy conscientes. No todas las personas son, vamos a decirlo, cambiados de la noche a la mañana. Seguimos batallando con muchas cosas, pero el Señor dice que Él busca santificarnos día tras día. O sea, tenemos que ir trabajando cada día para ser perfeccionados en Cristo. ¿Te acuerdas? Niégate a ti mismo. Es lo que tienes que hacer. Crucifícate juntamente con Cristo. Y de esa manera es como vas a ir siendo santificado. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Es la consagración a Dios. Entonces, nosotros podemos observar cuál es el propósito con el cual Dios nos santifica. Muy bien, tenemos que darnos cuenta de que es una labor en conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La santificación de sus hijos tiene un propósito. Y Él se ha propuesto santificar tanto a su pueblo escogido Israel como a su iglesia. Esto lo tenemos en Éxodo 31:13, donde nos menciona en la última parte: Jehová es el que santifica. Él santifica a su iglesia. 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera nos damos cuenta que Dios está santificando a sus escogidos con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Es hacernos útiles para Él. 2 Timoteo 2:21 dice de la siguiente manera: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten para qué sirve la santificación: para honrar a Dios, para hacerle útil a Él y para que nosotros nos dispongamos para hacer buenas obras. Vaya, ¿de qué manera podemos ser útiles para Él? La figura que podemos trazar en este momento, nos debemos de ir a Génesis capítulo 1. Si tienen sus Biblias, vayan al versículo 26 al 28 y ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando fue la creación, Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza, creados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que Génesis
1, 26 al 28 nos declara, dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos notar algo muy específico dentro de lo que es este mandamiento que Dios le dio al hombre. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Muy bien, la orden es de llenar la tierra. ¿Y con qué la iban a llenar, mis amados hermanos? Si se dan cuenta, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios, varón y mujer. De esa manera, ¿cuál era el plan de Dios para llenar la tierra? La tierra se iba a llenar de personas que estuvieran reflejando la imagen y la semejanza de Dios. Sí, personas que nacerían de Adán y de Eva con la imagen misma de Dios. Pero al corromperse el ser humano, cuando cayó en pecado, cuando comieron aquel fruto prohibido, la imagen de Dios quedó manchada en el ser humano. Y la tierra sí se llenó, vaya que está llena la tierra, pero ¿de qué se llenó la tierra? Se llenó de imágenes de Adán. Es decir, el ser humano, con su naturaleza caída, es la que ha llenado la tierra. ¿Cuál es el propósito por la santificación de Dios, de la santificación? Bueno, por medio de la santificación, Dios busca renovar la tierra con aquello que era ese plan original. Restaurar su imagen y semejanza por medio de Jesucristo y de esa manera cumplir su voluntad en la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está haciendo? Dios está poniendo la imagen de Jesucristo en ti, en mí. ¿Para qué? Para que nuevamente podamos hacer la voluntad de Dios aquí en este mundo. Quiero terminar con lo siguiente, mis amados hermanos. El estado de santificación es algo que debemos de seguir día tras día. No es una separación del mundo tal y como la practicaban los monjes allá en la época medieval. Nuestra santificación nos debe de conducir limpios en este mundo lleno de corrupción y de perversión, de tal manera que por medio del testimonio proyectado por el cristiano, muchas personas también llegarán a ser alcanzados para ser santificados para la gloria de Dios. Les animo, mis amados hermanos, que busquen santificarse. ¿Cómo está tu vida ahora, hermanos? Insisto, busca santificarte, pero antes de que nosotros busquemos santificarnos, tenemos que meditar cómo está nuestra vida. Estamos en medio de una pandemia y en medio de la pandemia se nos han dado determinadas recomendaciones. ¿Estamos siguiendo las recomendaciones al pie de la letra o decimos, eso no es para mí, no pasa nada? Los cristianos somos los primeros que tendemos a quebrantar todo tipo de sugerencia que se nos da y empezamos a dar mal testimonio. Nos escudamos de que Dios nos va a cuidar. ¿Sí? Dios te cuida, mi amado hermano. Pero recuerda, no debemos de tentar a nuestro Dios. Y no me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se deja seducir por las malas interpretaciones de Satanás, como lo dijo nuestro hermano, va a caer. Y cuidado con caer en manos del Dios vivo.
No vaya a ser que tú también caigas. ¿Cuál ha sido tu comportamiento en medio de la pandemia? ¿Sigues participando de tu comunión con Dios por medio de los devocionales en casa? ¿Por medio de la asistencia a tiempo en lo que son los cultos virtuales? ¿O qué es lo que estás haciendo? Tu comunión con los hermanos en Cristo. ¿Te preocupas por llamarles por teléfono para ver cómo están? O mandarles un mensajito, ahorita que tenemos la tecnología y podemos hacerlo de una manera virtual, podemos platicar y todo. ¿Cómo está tu vida? ¿De qué manera estás teniendo esa comunión con los hermanos? O de plano, estás consumiendo tu tiempo, toda tu vida viendo Netflix, HBO, o por medio del afán y la ansiedad, buscando regresar al trabajo. ¿Qué es lo que está saliendo de ti en estos momentos? Te estás enfriando como un carbón que una vez estuvo encendido y quedó apartado. No, ese tipo de santificación no es buena, mis amados hermanos. Tienes que regresar al redil, regresar a donde están los carbones encendidos, los carbones de Dios, para que puedas calentarte de nuevo y puedas proyectar tu calor a aquel que lo necesita. Sí, mis amados hermanos, hay mucha obra por hacer y Dios ya la preparó para ti. Acércate a Él y santifícate en su verdad, recordando que su palabra es verdad. Nuevamente, mis amados hermanos, le hablo a usted. Si aún permanece en esa lucha con Dios, Dios te sigue llamando. Cristo te ama. Y Él está presente en este momento diciéndote, ven a mí. Él te está ofreciendo algo maravilloso por medio de la santificación. Te está ofreciendo la libertad que tanto necesitas. No te resistas más. Hoy sigue siendo el día de salvación. Solo necesitas creer en el Evangelio, el cual te dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acércate a Él. Confiésale tus pecados con arrepentimiento en tu corazón y confiesa que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida para la gloria del Padre. Si tienes dudas al respecto, estoy para servirte y ayudarte para que crezca en ti la fe en Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos por ese precioso don de la santificación. Gracias, Padre Santo, porque usted aparta a las personas para su servicio, para su honra y su gloria. Gracias, Padre Santo, porque usted sigue llamando a más personas al arrepentimiento. Usted sigue santificando al pecador. Bendito Señor, ayúdenos que en medio de estos tiempos nosotros sigamos siendo fieles a ti, santificados a ti, para cumplir toda buena obra que usted ha preparado de antemano, para que nosotros podamos andar en ellas. Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que usted se manifieste en los corazones de las personas, que usted, Señor, trabaje de tal manera que si hay algún alma, Señor, que en estos momentos está luchando, que pueda abrir su corazón, Señor, que pueda decir, Señor, soy pecador, confieso mis delitos y pecados y le ruego que usted me limpie, que me perdone y de esa manera pueda ser santificado en el nombre de Jesús, lavado por su sangre, que pueda ser justificado por ti. Creo que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de Dios, que Él es mi Salvador y que a través de Él alcanzo la vida eterna. Cambia, renueva mi vida, Padre Santo, y ayúdenos a salir adelante. Padre, tome a su pueblo en sus manos y permita que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén y amén.
Que el Señor les siga bendiciendo, mis amados hermanos. En la próxima semana estará nuestro hermano pastor tomando la predicación nuevamente. Esperemos en Dios pronto estar nuevamente transmitiendo en escuela dominical. Ya dirá Dios el momento para regresar. Y les recuerdo, los miércoles a las 7 de la tarde tenemos el estudio de los Colosenses con nuestro hermano pastor. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Que tengan muy buena tarde, un buen inicio de semana. Los amo en Cristo. Bendiciones.